Voy a volver a compartir la presentación. Perdonad por el tema técnico, por el problema técnico. Bueno, como os comentaba, hay temas de valor más de sociedad que tienen que ver sobre todo pues, con el tema del calentamiento global y el efecto invernadero y que lógicamente como sociedad nos impulsan o nos abocan a ser cada vez mucho más respetuosos y tener mucha mayor conciencia en cuanto al tema de utilización de la energía. En este sentido, recojo en esta imagen una parte evidentemente de un estudio muchísimo mayor realizado por el Colegio de Arquitectos de Madrid, donde se sometía a estudio un poco cuál era la gestión y el comportamiento de una vivienda tipo de 3 personas, aproximadamente de una superficie de 80 metros cuadrados, donde el elemento distintivo es que era una construcción antigua, es decir, desde el punto de vista de aislamiento, de protección y de consideraciones del ámbito de la energía y de la eficiencia, obviamente no se considera, para poder establecer patrones de funcionamiento, de comportamiento de esta vivienda tipo y extrapolar valores o indicativos que nos permitieran de alguna manera impulsar mejoras. Insisto, en esta imagen tenéis un poco parte de ese estudio, pero me centro, he tomado una parte que a mí me parece de interés, más que nada para valorar cuál es el impacto del gasto mensual de la energía en una vivienda de este tipo. Como podéis ver, la parte que afecta directamente a la calefacción, y aquí entraríamos tanto en consideraciones de calefacción como de aire acondicionado, tiene prácticamente o asume prácticamente el 50% de ese gasto. Dicho de otra manera, más allá de los temas de concienciación, más allá del impacto que pueda tener la utilización de la energía y como consecuencia del cambio climático, es decir, más allá de ese discurso que nos afecta más como sociedad, aquí podéis ver realmente que el trabajar con soluciones eficientes tiene un impacto directo en el ahorro del consumidor final. Cuanto mejor sea una instalación, lógicamente menor va a ser la demanda de energía para poder establecer niveles de confort adecuados. Un poco este sería el primer punto de partida. Por otro lado, como todos sabéis, desde el 31 de diciembre del 2018 se impulsó una regulación europea en base a realizar mejoras en la edificación para reducir los consumos, es decir, la legislación europea, la Energy Performance of Building Directive. De hecho, al final lo que engloba es lo que ya ha aparecido, el concepto que ha aparecido en la nueva revisión del Código Técnico, que es los edificios de consumo casi nulo. Al final, esta legislación que se articula en España a través del Código Técnico, lo que nos viene a decir es que ya no vale construir de cualquier manera, sino que hay que tener en cuenta distintos parámetros en los que, insisto, el tema de la energía debe de ser considerada para poderla regular de tal manera que la envolvente o el edificio que estamos construyendo tenga un comportamiento optimizado para reducirlo. Os hago notar que a partir del 31 de diciembre de este año, es decir, a partir de 1 de enero del año que viene, esta legislación también será de aplicación no solo para edificios terciarios, hospitales, bibliotecas, centros sanitarios, sino también lo será para la vivienda particular. Con lo cual vamos a poder empezar a ver a partir del año que viene que, sobre todo desde el punto de vista de proyecto, el nivel de requisitos y de exigencias en todo lo que afecta a valores de transmitancia, tanto del envolvente como los de huecos de ventanas, cada vez van a ser mayores. Insisto que esta previa que he realizado no tiene más sentido que justificar el por qué los fabricantes invertimos tiempo, recurso y conocimiento en desarrollar productos como, por ejemplo, las membranas inteligentes. Al final, este tipo de productos lo que intentamos es dar respuesta a este nivel o a esta escalada de requisitos en este tipo de construcciones donde cada vez más el concepto de hermeticidad está y es mucho más presente. No solo, como comentaba, en el tema de las ventanas, sino que, como podéis ver también en la imagen, el concepto de la hermeticidad es un concepto global que se incorpora en todo el edificio, en toda la envolvente, y lo podemos y lo debemos de encontrar en los tejados, lo debemos de poder encontrar en todos los elementos de fachada, en las ventanas, por supuesto, que es
el foco o el objetivo de lo que vamos a ver hoy a nivel de producto. Y, por supuesto, un tema que muchas veces no se considera es la hermeticidad entendida en los paramentos interiores de la edificación. ¿Por qué es tan importante la hermeticidad desde el punto de vista de la estanqueidad al aire? Pues, evidentemente, si no realizamos una buena estanqueidad en toda la edificación, en toda esta envolvente, veis aquí la línea roja en esta sección del edificio, que lo que viene a definir es que hemos de ser capaces de tener una piel interior que nos cubra sin ninguna rotura toda esta envolvente. Y esto es importante desde el punto de vista del confort interior. Si hay corrientes de aire, lógicamente, desde el punto de vista de la percepción del usuario va a ser incómodo, pero por otro lado, el hecho de que haya corriente de aire lo que nos está indicando es que hay un contacto entre el interior y el exterior, y eso afecta al aislamiento, a la calidad del aislamiento acústico, afecta directamente al ahorro energético, porque significa que al haber esta comunicación interior-exterior, toda la masa de aire caliente que podamos generar a través de la calefacción o toda la masa de aire que podamos generar a través del aire acondicionado la vamos a estar perdiendo continuamente por esa renovación no controlada, y eso, como decíamos al inicio, impacta directamente sobre el bolsillo del consumidor, porque también la hermeticidad tiene que ver mucho en poder permitir que toda la maquinaria diseñada para agua sanitaria, para calefacción, para ventilación, trabaje en regímenes normales, que no tengamos que estar forzando nuestra maquinaria de clima permanentemente porque no somos capaces de mantener una temperatura de confort. Y un tema muy importante que muchas veces también obviamos es porque una buena estanqueidad, una buena hermeticidad también nos asegura el reducir posibles patologías que podemos provocar al edificio. Ya veremos de qué tipo de patologías estamos hablando. En esta sección veréis que en la parte central existen dos tipos de líneas, ¿vale? De flechas, una a la izquierda con muchísimas gotas de agua, una a la derecha con muy pocas gotas de agua. En esta sección lo que os quiero demostrar es que a través de, por ejemplo, esto es una sección constructiva de una cubierta que incorpora, desde el punto de vista técnico es correcta, incorpora todos los elementos que debe incorporar una cubierta para comportarse adecuadamente. Por la parte exterior encontraríamos las láminas de estanqueidad al agua y al aire, en la zona central tendríamos la capa de aislamiento, y por la capa o por la cara interior tendríamos las láminas de vapor de agua, es decir, tenemos todos los elementos necesarios para asegurar una correcta estanqueidad, pero hay una diferencia. En la flecha de la izquierda, donde tenemos muchas gotas de agua, ¿vale? Se ha detectado que entre elementos hay una junta que no está correctamente sellada. Esto significa que por cada milímetro de esa junta no correctamente sellada por metro de longitud, simplemente por una diferencia de temperaturas exterior-interior que esté alrededor de 25 grados, el efecto de convección que generamos en esa circulación de aire que se provoca, estamos generando 360 gramos de agua al día por metro lineal. Es decir, estamos creando por cada metro lineal no correctamente sellado un vaso de agua por efecto de la condensación que se genera, que va a parar al edificio. Es ahí donde me refiero a las patologías que a veces problemas de este tipo o deficiencias de hermeticidad puedan generar. Por contra, a la derecha, la flecha que tiene menos gotitas de agua, lo que estamos simplemente indicando es que todos los elementos correctamente sellados, lógicamente, van a generar un pequeño porcentaje de condensación, pero que este simplemente se hace por la propia difusión del vapor de agua cuando va atravesando las distintas capas, y esto a nivel cuantitativo representa solo 1 gramo de agua día metro cuadrado. Podéis ver realmente la diferencia, la abismal diferencia que existe cuando trabajamos correctamente el concepto de hermeticidad o cuando el concepto de hermeticidad es algo un poquito más genérico o no se ha atendido tan adecuadamente. Además de lo que hablamos de la parte de hermeticidad,
hay un otro tema importante y es, además de que el producto tenga esas prestaciones declaradas y tenga un buen comportamiento hermético y tenga facilidad para ser aplicado, hemos de ser capaces de asegurar que desde el punto de vista mecánico, ese elemento que va a configurar o va a formar parte de un sistema de sellado va a ser capaz de absorber distintos movimientos que se generan en la construcción. Por ejemplo, los movimientos térmicos resultado de la contracción y dilatación. La zona marcada en verde, que es la parte de conexión entre el cerramiento y la obra, representa el sellado. Si nosotros aquí incorporamos elementos que no sean suficientemente elásticos o que por el otro lado no puedan recuperar convenientemente, pues evidentemente se romperán y dejarán de funcionar como selladores. En ese caso estaremos en el caso anterior. Recordar que por cada milímetro de junta, por metro lineal de junta no sellada, provocamos toda esa cantidad de agua por infiltraciones. Además, deberemos de ser conscientes que el sellado también tendrá que tener este tipo de resistencia mecánica desde el punto de vista diferencial. Cada vez más la arquitectura obliga o quiere que las paredes sean cada vez más transparentes. Eso implica que los cerramientos también cada vez son mucho más grandes. Pues figuraros el efecto de bandera que provocan esos cerramientos a resistencia al aire. Pues no solo los cerramientos, no solo el acristalamiento debe de poder soportar esas cargas, sino también a la par lo debe poder soportar el sellado. Y por último, pues con la incorporación de nuevos sistemas de cerramientos tipo osciloparalelas, elevables, oscilobatientes, pues también se generan todo este tipo de movimientos tensionales, movimientos de torsión, que el sellador o el sellado, el sistema de sellado debe de poder soportar. En conclusión, es importante enfocarnos al tema de la eficiencia energética por las ventajas que suponen, tanto desde el punto de vista de ahorro como sobre todo la reducción de patologías al edificio, pero también hemos de considerar que cuando queremos entrar en ese ámbito, en ese campo de la eficiencia energética, deberemos de poder contemplar productos que sean capaces de darnos una respuesta para ese nivel de prestaciones que les vamos a exigir. De todo lo expuesto anteriormente, este sería un poco el resumen. Cualquier carpintería en el que tengamos un valor diferencial de temperaturas interior-exterior que supere entre los 20 y los 25 grados, inexorablemente vamos a tener lo que se denomina un borde caliente. Este borde caliente no se trabaja adecuadamente, condensará, creará agua y será de alguna manera un perjuicio tanto para el confort interior como para la propia patología del edificio. Este sería un poco la imagen de esa condensación provocada. ¿Qué hemos de conseguir o cuál debe ser nuestros objetivos? Considerar la envolvente como un todo en el que ya la ventana forme parte de ese todo. Hasta la fecha, y creo que estos 4 requisitos los hemos tenido todos muy asumidos tanto como agentes de la construcción como consumidores finales. No queremos que nos entre agua por el techo, no queremos perder temperatura de forma inmediata cuando cerramos la calefacción, no queremos tener corrientes de aire cuando estamos viendo el televisor. Y cuando hablamos de control de humedad, lo que estamos diciendo es que no queremos tener infiltraciones que nos puedan provocar condensación y en consecuencia moho, manchas de humedad o incluso problemas respiratorios. Pero, insisto, todo esto no solo deberemos de aplicarlo al edificio en su globalidad, sino que también deberemos hacer ese tipo de consideraciones para la ventana en particular. Como resumen, esto es lo que os comentaba: evitar daños en la construcción, mejorar los ahorros energéticos y garantizar un correcto confort. Y todo esto, y ya vamos a entrar ya más técnicamente a desmenuzar las membranas inteligentes, todo esto debe ser bajo el cumplimiento de todos estos requisitos que os resumo aquí. Estanqueidad al agua, al aire, aislamiento térmico, acústico y permeabilidad al vapor de agua, donde las membranas inteligentes hacen o dan respuesta a los 3 primeros. Con lo cual, la primera derivada de esta afirmación es que las membranas inteligentes o las membranas de gestión de vapor de agua no funcionan por sí solas,
sino que deben formar parte de un sistema que permita garantizar la protección de las 3 barreras que todos conocemos. En el mundo de las membranas, pues lógicamente existen membranas de distintos materiales que tienen distintas funciones. Aquí os enseño algunos ejemplos: membranas de PDM, membranas de la nanotejida, membranas butílicas, es decir, que membranas hay de todo tipo. Lo que las hace diferentes a las membranas es, o lo que las define es, para dónde van situadas, cuál va a ser la función o el requisito que les vamos a solicitar. Os enseño un mapa donde os coloco un poco un cuadro de distintas membranas para que veáis que no solo existe una membrana, sino que existen una diversidad de ellas que están categorizadas básicamente en 3 grandes grupos. Los de la izquierda sería, en la parte superior tendríamos membranas inteligentes que sirven tanto para poder ser colocadas en la parte exterior de la edificación como por la parte interior de la edificación. En la parte inferior de esta parte izquierda tendríamos las de control de vapor, que podéis ver que son o interiores o exteriores, es decir, no tienen esa dualidad, no pueden ser las que se coloquen por la parte, la cara interior de la ventana, no pueden ser colocadas por la parte exterior y viceversa. Y luego en la parte derecha de la gráfica veréis las que ponen especial, que estas ya serían membranas específicas para un tipo de aplicación muy concretas. Y en esta señalo una que es quizá la que más se conoce en el mercado español, que es nuestra membrana 220, que es la membrana de PDM, que sirve estrictamente para ser colocada por la parte exterior. Es decir, la primera fotografía es membranas inteligentes o membranas no solo hay una, depende del material con las que se fabrique, de las prestaciones que tengan y cuál sea el requerimiento solicitado. Y es muy importante, por tanto, entender que para trabajar adecuadamente con este tipo de productos hemos de saber muy bien cuál va a ser su punto de destino de ubicación. Esta es la parte fundamental de las membranas. Como decíamos, los requisitos más importantes que tienen son la estanqueidad al agua, la estanqueidad al aire y la gestión del vapor de agua. Los 2 primeros es un concepto que ya muchísimo más entendido, pero este concepto de la gestión del vapor de agua es lo que las hace especialmente recomendables y sobre todo las hace únicas. ¿Por qué? Porque es un material que permite, en función de un valor determinado, dejar pasar más cantidad o menos cantidad de vapor de agua a través de él. Esta resistencia que ofrece al paso del vapor de agua se mide bajo un valor que se llama valor SD, y este valor SD se obtiene de multiplicar el coeficiente de resistencia que tiene cada material por sí mismo multiplicado por el espesor, es decir, por la cantidad de material que este vapor de agua tiene que atravesar. Esto lo que nos va a dar es una dimensión a nivel del diseño de nuestras capas de hermeticidad. Lo que hemos de conseguir, y es lo que indica el esquema, es que en una situación donde yo tengo distintas temperaturas interior y exterior, he de ser capaz, en el caso de que la temperatura interior sea más elevada que la exterior, todo este vapor de agua, representado aquí por las moléculas del vapor de agua, pasen muy progresivamente y de forma muy controlada al exterior para evitar la condensación. El objetivo es que se enfríe progresivamente. Por eso es muy importante poner materiales en la cara interior con valores SD muy altos, es decir, con un poro muy cerrado, para que dejen pasar muy poco a poco moléculas de vapor de agua, y a medida que nos vayamos acercando a la cara exterior del edificio, este valor SD irlo viendo reducido para ir favoreciendo la evacuación del vapor de agua por difusión. Hay una norma que recoge la clasificación de este valor SD, que indica que todos aquellos materiales que tengan un valor SD por debajo de 0,5 metros se consideran que son materiales por los que el vapor de agua los atraviesa sin ningún tipo de resistencia. Establece que todos aquellos materiales que tienen un valor de SD entre 0,5 y 1500 metros son materiales que sí que ofrecen resistencia
al vapor de agua, es decir, estos son los interesantes, estos son los que nos permiten regular la cantidad de vapor de agua que vamos a dejar pasar a través de ello. Y la norma también establece que todos aquellos materiales que tengan un valor SD por encima de 1500 metros son materiales, absolutamente cerrados al paso de agua. Cuando hablamos de vapor de agua, no hablamos de agua, es decir, las membranas, al igual, si me permitís el símil, que las siliconas o las espumas impregnadas están cerradas al agua, a la estanqueidad del agua, es decir, son resistentes a la lluvia y al aire. Cuando hablamos de vapor de agua, hablamos del estado del agua en otra dimensión, hablamos de moléculas, y cuando hablamos de la gestión del vapor de agua estamos hablando del agua en estado gaseoso, estamos hablando de esa configuración, no del agua en estado líquido. Eso es importante porque a veces son conceptos que pueden llegar a confundirse, ¿no? Bien, pues el valor de referencia para establecer esa resistencia que ofrecen los materiales, evidentemente, es el propio aire y es el que nos da el patrón para poder valorar si el resto de materiales constructivos son más resistentes o menos resistentes que el propio aire. El coeficiente del aire es 1, el cálculo se haría por 1 metro de densidad, es decir, de espesor que hay que atravesar, con lo cual el valor de SD del aire es 1. A partir de aquí vamos a establecer criterios de materiales que están con una barrera de vapor abierta grande y materiales muy cerrados al vapor de agua. En este caso, por ejemplo, tendríamos las espumas de poliuretano. El coeficiente del poliuretano es aproximadamente 5, ¿vale? Con lo cual, si nosotros quisiéramos atravesar 2 centímetros de densidad de un sellado de una ventana, pues aproximadamente el valor sería de 0,1. Es decir, por contra, a nivel de materiales que tienen una resistencia muy grande al vapor de agua, pues nos encontraríamos las membranas de butilo pues con un valor de 225 metros. ¿Vale? Aquí tendríamos, de alguna manera, que podamos estar utilizando en la construcción. Insisto, lo más importante de esto es, uno, entender realmente qué es el valor SD, la importancia que tiene este valor de resistencia al vapor de agua para permitir de alguna manera conducir adecuadamente la generación de vapor de agua de los interiores hacia el exterior. Bien, teniendo muy claro este concepto, entenderemos ahora muy bien cuál es el valor más significativo o cuál es la ventaja competitiva de las membranas inteligentes para ventanas. En esta imagen os enseño membranas, todas ellas inteligentes, pero aquí la diferencia estribaría en el tema del acabado. Es decir, no solo hay una diversidad de membranas inteligentes, sino que hay una diversidad de cómo se entregan estas membranas inteligentes para facilitar la aplicación. Un ejemplo sería, si yo estoy colocando una membrana por la parte interior de una ventana y quiero hacer una entrega de esta ventana en un muro que luego va a ir acabado con un revoco de yeso, me puede ser interesante tener una membrana inteligente que tenga una rejilla que me mejore la adherencia del yeso. Si yo estoy colocando, por ejemplo, y lo veremos posteriormente en algunas imágenes, estoy colocando una membrana por ejemplo, la carpintería que estoy utilizando, me va a hacer falta que esta adhesiva disponga de algún tipo de adhesivo por alguna de sus caras que me facilite su colocación por el interior del marco y evitar así que se me vea la membrana desde el ámbito estético. Es decir, no solo disponemos de membranas inteligentes, sino que disponemos de una variabilidad de anchos y de terminaciones de acabado que facilitan mucho el poderlas aplicar en los distintos detalles constructivos que nos vayamos a encontrar o disposiciones de nuestras ventanas. ¿Dónde reside la tecnología o dónde reside el elemento diferencial de las membranas inteligentes respecto al resto de las membranas membranas? A la izquierda veréis un poco la configuración de una membrana convencional, conformada por distintas capas, donde este tipo de membrana que nos permite de alguna manera gestionar este vapor de agua, esta gestión del vapor de agua se hace por convección, es decir, es un proceso físico.
simplemente por esa diferencia de temperaturas que se produce en interior y exterior, se generan círculos de aire que hacen que el aire caliente lo empujemos por convección hacia el exterior, vayan pasando a través de estas láminas de tecnología estándar y se vayan difuminando al exterior sin provocar condensación. Nuestras membranas inteligentes, por contra, no están conformadas por láminas microporosas, porque la membrana de hecho no lo es, sino que la tecnología, aquí en este caso de aplicación, es tecnología química. Nosotros gestionamos el vapor de agua, la eliminación del vapor de agua a través de transporte de las cadenas moleculares del propio vapor de agua. Es decir, es un proceso químico, no físico. Y lo que conseguimos es tener no solo un mejor control de la difusión del vapor de agua, sino y sobre todo, y ahí es la parte más importante de las membranas inteligentes del InBrew, tener la posibilidad de que estas membranas sean capaces de reconocer la diferencia de temperatura medida como una diferencia de presiones y abrir o cerrar el poro para regularse convenientemente en función de esta diferencia. De ahí que las llamemos inteligentes, porque ellas solas son capaces, insisto, mediante la medición de esta variación de presiones, de autorregularse. Aquí os enseño una tabla con dos variables, una en la izquierda, en el eje vertical estaríamos midiendo el valor SD y en el eje horizontal estaríamos midiendo la diferencia de humedad relativa. Como podéis ver, en el lado izquierdo, ¿vale? Obtenemos un valor muy alto de valor SD para niveles de humedad muy bajos. Por contra, a la derecha de la gráfica, cada vez que aumentamos el porcentaje de humedad relativa aumenta, el valor de SD disminuye. ¿Cómo interpretamos estos datos? Situación de invierno. Tenemos un cerramiento, en la parte interior de la vivienda tenemos una elevada temperatura, estamos hablando pues eso de 20, 21 grados, que es lo que se define como temperatura de confort. Y en la parte exterior pues tenemos una situación de invierno, de frío, estamos a 0, menos 5 grados, generamos esa diferencia térmica que habíamos hablado de 20-25 grados. La misma membrana, en este caso al ser inteligente se permite poder colocar la membrana tanto por el interior como por el exterior. En la cara interior esta membrana lo que hará es leer esta humedad relativa del 50%, cerrará su poro para permitir, ¿vale? Veis ahí el valor ese de 10 metros, para permitir que toda esta cantidad de vapor de aire caliente se evacúe muy despacio hacia el exterior. Por contra, la misma membrana colocada en el lado exterior, verá que el nivel de humedad relativa es muy alto y lo que hará es justo lo contrario. Lo que hará es desplazar su valor SD a un valor muy bajo, de 0,5 metros, como podéis ver en la gráfica, para permitir que una vez que este vapor de agua que ha llegado de la zona interior pueda disiparse de forma muy inmediata. La misma situación de colocación de membranas, ahora no en invierno, en verano, veréis que cambia radicalmente. La misma membrana lo que va a hacer es trabajar absolutamente a la inversa. La que teníamos en la cara interior por efectos del aire acondicionado, por el exceso de ventilación, es decir, al bajar la temperatura, la humedad relativa del aire en la cara interior, lo que hará la membrana inteligente es reducir su valor SD. Por contra, como ahora sí que en la parte exterior, por efectos de la temperatura, tendremos también un nivel de humedad mayor, una diferencia de presiones, el valor SD de esa misma membrana va a aumentar, en este caso, hasta 10 metros. Esta es la característica que significa o identifica muy adecuadas para de un sellado hermético donde también queramos garantizar una correcta gestión del vapor de agua. Aquí os voy a enseñar algunas imágenes de aplicación. Este es el caso que os decía. Para poder hacer un tipo de instalación de este tipo donde no queremos que se nos vea la adhesión de la membrana en el marco, pues tenemos que poder dotar a nuestras membranas de una parte adhesiva que podamos incorporar por la cara interior, ¿vale? O bien
Si hacemos un tipo de solapamiento por la cara exterior del marco, disponemos de membranas que tienen adhesivos a las dos caras, es decir, vamos a ver que existen distintos sistemas de colocación de las membranas en función de cuál sea el requisito de la colocación de la ventana. Vamos a ver un vídeo en el que, vamos a poder ver, ¿vale?, el concepto este al que me estaba haciendo referencia. En este vídeo de instalación veremos dos casos de colocación de membrana. Uno por la parte interior, porque la ventana está colocada a interaces interiores, y evidentemente cómo colocaremos la ventana por la parte exterior, donde sí existirá un reblanqueo del marco. Obviamente, los sistemas de instalación exigen los detalles del conocimiento para que en ambos casos hemos colocado y así. En el caso concreto que estamos viendo, tendremos todos claro que el sistema de cartelería utilizada, como está colocando la membrana, nos hace suponer que existen forros, unas tapetas de carpintería, lógicamente para esconder toda la membrana, si no quedaría, el resultado podría quedar también que el soporte de la membrana estuviera en crudo y estuviéramos diciendo que posteriormente a esto nos aplicaríamos. Aquí tenemos otro tipo de situación donde la ventana está colocada en la cercanía del hueco exteriores. Realmente aquí sí tenemos un blanqueo. Aquí os comentaba, de tener la posibilidad de una cara de sí, ambas, nos permite adherirla al marco con la cara interior y evitar que así que se nos vea la membrana una vez terminada. Bien, pues como os comentaba, el tema de las membranas aquí en España no es excesivamente conocido. Como podéis ver, es un producto que tiene un nivel de prestaciones muy altas, que evidentemente su colocación pues es realmente sencilla y nos garantiza obtener unos buenos resultados. Os muestro algunos ejemplos más, lógicamente todos ellos del centro y norte de Europa, para que veáis que este tipo de membranas no tiene solo un tipo de aplicación concreta en función de un tipo de sistema, sino que se instala para todo tipo de soluciones constructivas, para todo tipo de ventanas, ya bien sean de aluminio, PVC, mixtas o de madera, y sobre distintos sistemas, tanto de cerramiento como de construcción. Aquí vemos una construcción típica inglesa, ventanas proyectantes. Pues aquí veis en la última imagen de la derecha ya con la colocación de las membranas. Estas son instalaciones de membranas en edificaciones, en construcciones en Bélgica. Aquí estamos colocando ventanas sobre premarcos ventanas de PVC sobre premarcos de madera. Aquí tenéis algún otro tipo de ejemplo, ¿vale?, con distintos formatos de colocación también de ventanas de PVC sobre premarco de madera. Aquí sí que hay un detalle, que en la parte inferior del alféizar de la ventana veréis que el premarco no cubre todo el ancho de la obra, y es lo que os comentaba, disponemos de distintas membranas que nos aseguran la adherencia y colocación sobre distintos tipos de soporte. Es decir, es un sistema muy transversal y muy polivalente para poder dar siempre respuesta
a las peticiones de construcción. En Turquía también, por lo que os comentaba, es un producto que también se utiliza evidentemente frecuentemente con sistemas de carpintería de aluminio. Esto es una instalación de membranas inteligentes en Turquía en ventanas de aluminio. En Finlandia, donde lógicamente el 95% del mercado a mí me parece que es mercado de madera, pues lo mismo, bastidores de madera, ventanas de madera, utilización de membranas para este tipo de aseguramiento del sellado. Vuelvo a hacer notar que cuando hablamos de un correcto sellado de una ventana y un sellado eficiente, estamos hablando de un sistema, con lo cual no me gustaría dejar por supuesto o que no se entendiera que no simplemente con las membranas conseguimos un sellado eficiente. Nos haría falta definir qué producto nos da respuesta al aislamiento térmico y acústico, que podría ser cualquier espuma de poliuretano de calidad. Es decir, es un sistema. Las membranas nos protegen del agua, del aire y de la gestión del vapor de agua, pero nos quedaría ese otro producto que nos diera respuesta y trabajara en un nivel alto de prestaciones del aislamiento térmico y acústico. Pues hasta aquí la presentación. Sí que ahora me gustaría, estos 10 minutos, 15 minutos que nos quedan, pues que todos aquellos que tengáis alguna duda o que haya quedado algún problema, pues poderlo resolver, alguna cuestión, alguna duda que tengáis. Tenéis aquí el cuadro de chat de la reunión y, bueno, pues cualquiera de vosotros que... Bien, gracias, Juan. Entiendo que se pueden usar estas membranas en combinación con espumas impregnadas, ¿verdad? Se podrían utilizar en combinación siempre y cuando tengamos claro una de ellas. Me explico. ¿Dónde aplicaría yo o dónde podría combinar espumas impregnadas con membranas inteligentes? Por ejemplo, una configuración tipo donde tuviera una espuma impregnada por la parte exterior que me garantizara la estanqueidad al agua y al aire, combinada, por ejemplo, con una espuma de poliuretano que me diera respuesta al aislamiento térmico y acústico, y sí que por la parte interior, por ejemplo, la podría trabajar con una membrana inteligente. Ese sería un sistema definido de muy, muy, muy altas prestaciones. Espero haber dado respuesta. ¿Alguna duda más? ¿Alguna tengo? Andoni, perfecto. Nos vamos animando. Yo creo que esta es la mejor parte porque creo que dando respuesta a las preguntas seguramente puedo tocar temas que a lo mejor en la propia presentación no he tocado. Andoni nos pregunta que en el caso que por un problema de humedad interior, disculpad, en el caso de que por un problema de humedad interior, en el caso de invierno, la humedad relativa interior sea muy alta, ¿cómo funcionaría la membrana? La particularidad de las membranas inteligentes es que son capaces de adaptarse a cualquier circunstancia en la que se encuentre colocada. Es decir, cuando yo hablaba que varía su valor SD en función del cambio de temperaturas, creo haber hecho notar que realmente la membrana inteligente no lee la temperatura. Lo que está leyendo siempre es la diferencia de presiones. Con lo cual, en cualquier circunstancia y sea cual sea variación de humedad relativa, como finalmente lo que va a hacer la membrana inteligente es leer la diferencia de presiones interior y exterior, ella, en esa gráfica que hemos visto, se va a ajustar en los valores de SD más recomendables para evitar que la parte que esté más caliente se pueda poner en contacto con la parte más fría. Ese es de alguna manera, el punto fuerte de las membranas inteligentes. Espero haberte dado respuesta. Con la espuma trío ya no hace falta la membrana o se puede combinar. Gracias. Mira, como comentaba, la previa es, nosotros siempre cuando hacemos o nos planteamos una conexión entre el marco y la obra, lo que nos tenemos que plantear siempre es que trabajamos con un sistema. Y este sistema puede estar definido por un solo elemento, y sería el caso de las espumas tipo trío, como tú mencionas, espumas impregnadas multifuncionales, que la gran ventaja que tienen es que ella misma, este producto, él mismo por sí solo,
es capaz de dar respuesta a estas 3 barreras de protección, o sistemas combinados. Si nosotros combinamos, por ejemplo, una espuma multifuncional tipo trío con unas membranas, lo que vamos a hacer es aumentar en mucho el nivel de prestaciones. O dicho de otra manera, ¿sería suficiente una cinta multifuncional para garantizar un correcto sellado? La respuesta, lógicamente, sí. Si nosotros además incorporamos una membrana inteligente, lo que vamos a hacer es aumentar en mucho el nivel de prestaciones. La respuesta en este caso es sí que se podrían combinar, porque la membrana se adaptaría o adaptaría sus valores SD sin interferir en los valores SD de la propia membrana inteligente. Disculpad que a veces me enrollo un poco desde el ámbito técnico en valores distintos, y si hacemos combinaciones de este tipo podemos entrar en contradicción con los propios valores de SD. Por eso, disculpad que me extienda un poco más en la respuesta, pero es muy importante entender cómo se compatibilizan o cómo se pueden compatibilizar distintos valores SD de distintos materiales. Espero, Manel, al final haberme hecho entender un poco en la respuesta a tu pregunta. ¿Alguna duda más? Entre tanto, me gustaría, normalmente me formulan en el sentido de si las membranas inteligentes se pueden colocar fuera o dentro de la vivienda. Lo hemos comentado, pero hago aquí una especial mención. Las membranas inteligentes, y tienen que estar definidas por el fabricante, que son para el exterior, porque no todas las membranas inteligentes pueden colocarse por el exterior. Las membranas inteligentes, en general las de Ilbruck, lo que las diferencia, además de algún valor prestacional, sobre todo es el tiempo de exposición que tienen a la radiación solar. Es decir, si yo coloco una membrana inteligente por la parte exterior, debo de asegurarme en mis etapas de ejecución de obra que las voy a tener que cubrir en un tiempo determinado para que no queden deterioradas por la radiación solar. De alguna manera, no conviven bien con los rayos ultravioletas, por lo cual, cuando yo las coloque, tendré que saber cuál es ese tiempo de durabilidad que tienen de coexistencia con la radiación solar para poderlas colocar. Nosotros tenemos membranas inteligentes que pueden estar expuestas solo 3 meses, otras 6 meses, otras 12 meses. Deberé conocer este dato y además planificarlo en mis pasos de ejecución de obra para evitar que me queden deterioradas antes de ser cubiertas. Ese punto es muy importante. Sí se pueden colocar en el exterior, pero deben de ser protegidas. Y ahora sí que, Ángel, disculpa, te doy respuesta a la pregunta. ¿Dónde queda guardada la grabación? Vale. No, Ángel, no te preocupes. Cuando terminemos el webinar, a mí automáticamente se me descarga la grabación del webinar, y a todos los asistentes o a todos los que estáis registrados os enviaré luego el enlace para que os podáis descargar y podáis visualizar la presentación. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿Alguna sugerencia? Pues simplemente a nivel de repasos, acordaros que todos estos productos tienen como objeto mejorar los requisitos de eficiencia de los sellados. Las membranas inteligentes, la gran particularidad que tienen es que tienen no solo son muy estancas al agua y al aire, que lo son igual que en este caso en niveles de otro tipo de sellados, sino que sobre todo la gran particularidad es que gestionan adecuadamente el paso del vapor de agua a través de ellos, evitándonos las no deseables condensaciones. Ese es uno de los valores fundamentales. Si no hay ninguna cuestión más, damos por finalizado el webinar. Recordaros que la semana que viene, por efectos de la Semana Santa, aunque este año es así como un poco extraña, no tendremos ningún webinar, pero sí que os invito al de las próximas semanas, donde hablaremos de toda la tipología de espumas expansivas, espumas de poliuretano, cómo trabajan, diferencias que hay, cómo deben aplicarse, cuáles son las consideraciones que tienen que hacerse desde el punto de vista de los factores de posexpansión, etc. Vale. Pues nada, muchísimas gracias, que acabéis de pasar un buen día, cuidaros mucho y hasta el próximo webinar. Hasta luego.